Sí, estaba ahí. No, yo la cargué hace rato, pensando en que le iba a tomar para mí. ¿Esto es suyo? Sí, son míos. Muy buenas noches, hermanos. Es un gusto nuevamente estar con todos ustedes. Y bueno, esto de visita medio que me cuesta un poco de visita. Decimos visita cuando viene el hermano de Buenos Aires, ¿no? Cuando viene, pues nos vemos todos los días, un poco más. Nos vemos el sábado, Dios mediante también, en la despedida de nuestro hermano, nuestro querido hermano José, de quienes nosotros todos hermanos, por lo menos de nuestra edad, de mi edad, que hemos tenido la oportunidad de conocerlo, de disfrutarlo, de aprender de él. Él fue nuestro discipulador, José ha sido nuestro discipulador cuando vivíamos en Espora, en el año 93, yendo todos los viernes con Lidia a discipularnos y hacernos leer la Biblia. Y hacernos leer la Biblia, ¿no? Me dejaba más preguntas que respuestas, porque yo le preguntaba y me decía, lee. Recordamos con mucho cariño a nuestro hermano y pronto estaremos de regreso con él para saludarlo, pero sobre todas las cosas para encontrarnos con nuestro Señor. Me han dado un título para esta noche y compartir con ustedes sobre el Salmo 119. Vamos a leer el Salmo 119. Bueno, no vamos a leer. Solamente la primera carta del apóstol Juan, leída tranquilo, dura casi media hora y tiene 40 y pico de versículos. Imagínense el Salmo 119 que tiene 176 versículos, ¿no? Pero, ¿cómo? 176 versículos tiene, lo acabo de leer recién. Son 150 salmos, aclaran acá. Está bien, está bien. No lo digo yo, capaz que una de esas. Pero bueno. Está bien corregido, mi amigo ahí. Dice el título que me dieron, las excelencias de la palabra de Dios. Las excelencias de la palabra de Dios. Y realmente cuando uno se pone a determinar este título para el Salmo, uno tendría que ponerlo como el título de la Biblia. Es el título de la Biblia. Las excelencias de la palabra de Dios no es tan solo el Salmo 119. Bien cabría ponerle a la Biblia, a toda la palabra de Dios, las excelencias, ¿no? Para nuestras vidas, para nuestras almas, las excelencias del pensamiento de Dios para lo que nosotros necesitamos, puesto que Él es nuestro Creador y Él conoce y entiende todo lo que nosotros necesitamos. Vamos a leer alguna parte del Salmo 119, quiero que me acompañen. Tendría que ponerme los lentes así. Salmo 119. Vamos a leer solamente lo que vamos a determinar como la primera estrofa, porque son estrofas, ¿sí? Ahora vamos a comentar un poquito, pero dice así, Salmo 119 del 1 al 8. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Bueno, este salmo, el Salmo 119, está dividido en 22 estrofas. Cada una de esas estrofas contiene 8 versículos. 8 por 22, no hagan la cuenta, ya dice, son 176 versículos, ¿no es cierto? Ahora bien, hay 3 maneras de estudiar los salmos, ¿sí? Y seguramente ustedes en alguna vez que hayan estudiado sobre los salmos habrán estudiado de alguna de las formas. Las 3 formas son por libro. Los salmos se dividen por libros. El primer libro, por ejemplo, empieza obviamente en el versículo 1, termina en el versículo 41. El segundo comienza en el 42, termina en el 72. Bueno, así sucesivamente. En algunas Biblias dice libro 1, libro 2, libro 3, los 176 versículos de los 150, ahora sí, los 150 salmos de la Biblia.
Otra forma de estudiar es por autor. Y este salmo, el 119, no tiene un autor, es anónimo, pero algunos creen que fue Daniel, otros dicen que fue David, otros algún profeta. No lo tenemos que ahora estudiar de esa manera. Y la tercera forma es por tema. La tercera forma de tratarlo es por tema. Y el tema justamente es la excelencia de la palabra de Dios, la Biblia, o la palabra de Dios en este salmo. Yo quiero que ustedes presten atención a lo que significa ser la excelencia de la palabra de Dios. Porque cuando decimos la palabra de Dios decimos, la Biblia. La Biblia. Pero cuando nos referimos como excelencia, ahora sí, determinándolo al Salmo 119, vamos a ver en cuanto a su contenido. Este es un salmo alfabético. Está construido de esta manera, está dispuesto además alfabéticamente. Según el alfabeto hebreo, son 22 letras. La palabra clave es Dios, pero la frase clave es la palabra de Dios. Y ahí quiero nuevamente resaltar, para que ustedes piensen bien en qué es lo que estamos tratando. La excelencia de la palabra de Dios, las excelencias de la palabra de Dios. Se refiere a la frase, las excelencias de la palabra de Dios, se refiere en sus 176 versículos, salvo 2 o 3 versículos, pero en la mayoría de sus versículos se refiere a la palabra de Dios, la palabra de Dios. Se designa con 9 términos a la palabra de Dios. Por ejemplo, ley, escúchenlo, ley, testimonio, camino, precepto, estatutos, mandamientos, juicios, palabras, dichos. Y también se determina con 12 funciones como resultado de aplicar estos términos, los que hemos leído recién. ¿Cuáles son las funciones o el resultado de estas funciones? Limpia, vivifica, sustenta, confirma, defiende, consuela, instruye, ilumina, sostiene, da seguridad, da paz y libera. Eso hace la palabra de Dios, como resultado de la aplicación de los términos que hemos mencionado anteriormente. Esas son las excelencias de la palabra de Dios. Ese conjunto de términos y el resultado en cuanto a su aplicación sobre nuestras vidas. Estas características de la palabra de Dios deben ser las que deben dominar la vida nuestra vida. Es lo que ha dominado la vida del salmista. Miren, vamos a buscar algunos versículos. Quisiera que ustedes me ayuden a buscar, por ejemplo, el versículo 147. Dice el versículo 147, me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Versículo 97. El versículo 97 dice de esta manera, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Versículo número 55 dice así, me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Si ustedes se fijan, estamos hablando del amanecer, estamos hablando de todo el día, estamos hablando de la noche. Dice el versículo número 62, a medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Me levanto para alabarte por tus justos juicios. Hemos cantado aquí también sobre la grandeza de nuestro Dios, cuán grande es Dios. Hemos cantado. Y que queremos que nuestra vida sea como un altar delante del Señor. La oración de nuestro hermano, cuando me hizo pasar acá, pidió para que nosotros pudiéramos ser obedientes a la palabra de Dios. Podemos hacer un acercamiento de alguna de sus excelencias. La palabra de Dios es sempiterna, es eterna. Versículo 89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Para siempre. Su palabra, dice el Señor Jesucristo, que su palabra no pasará. Porque la palabra de Dios sostiene, sustenta, sacia, santifica, siembra en los corazones la verdad del Evangelio que libera el alma, ciega frutos de gozo. Dice el 111,
por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Hay paz, consuelo, versículo 50. Dice de esta manera: en ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Da sobreabundante vida espiritual, da sazón, sosiego, satisfacción. Es sacra, sagrada, santa. La Biblia, la palabra de Dios, es santa, es suficiente, es sólida. Separa la bondad de la maldad, separa la verdad de la mentira. Salmo versículo 160. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Separa el pecado de la vida en comunión con Dios en Cristo, Dios santo. Separa la muerte de la vida junto a Dios para la eternidad, pero también separa la desobediencia del cumplimiento voluntario de nuestras vidas. Todo lo que el Salmo 119 habla se refiere a que debemos de cumplir sus mandamientos. Se refiere a que tenemos que obedecer. Se refiere a que tenemos que estar atentos a qué cosas para que haya un resultado en nuestras vidas de satisfacción. A qué cosas de sus juicios, de sus estatutos, de sus mandamientos, de su verdad, de sus ordenanzas, de sus justos juicios. Se necesitó todo un alfabeto completo para dar a entender que la excelencia está en obedecer. El alfabeto completo de aquel pueblo que utiliza esas palabras para dar a entender la palabra de Dios. Se necesitó todo un salmo de 176 versículos con todo un alfabeto hebreo para indicar que tenemos que obedecer. Fue escrito en forma poética porque es una palabra dura. La poesía endulza el corazón y hace sentir la comprensión para mover la voluntad. Mi mamá me decía, ¿de qué manera te tengo que decir las cosas? Ya no tengo palabras. ¿No nos estará diciendo esto mismo el Señor? ¿No nos estará diciendo esto mismo el Señor? Una de las cosas por las cuales se produce la desobediencia de nuestra vida cuando nos consideramos creyentes es porque no leemos su palabra. Es porque no leemos la Biblia. Y resulta que también se expresa nuestra forma de ser en la iglesia cuando inclusive desobedecemos a los pastores, por ejemplo. Entonces no nos gusta lo que nos dicen. Y por ahí entonces encontramos algún otro lugar. Recuerden, hermanos, que el hermano que oró y me pidió que viniese acá dijo que la voz de Dios estuviese por mi boca. No soy yo. O sea, a ver, ¿cuánta humildad puedo expresar para decir que no soy yo? Estoy acá, me ven. Es la voz de Dios. Son 176 versículos donde se habla de los juicios, de los estatutos. Y dijo el hermano, no es cualquier cosa abrir la Biblia. ¿Estás leyendo los estatutos de Dios? ¿Son un beneficio para tu alma? ¿Estás leyendo los mandamientos de Dios? Debemos de obedecer. ¿Estás cumplimentando con aquello que inclusive endilgas al Señor que no cumple con tus requerimientos? Pero ¿cuántos requerimientos son los que el Señor nos pide a los cuales no estamos dispuestos a obedecer? Mateo 7:21 dice así el Señor: no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pero Lucas 6:46 también dice algo más. ¿Por qué me llamáis Señor? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Gracias, Señor, que nos diste un salmo en poesía. Aquí está en prosa. Esta es la Biblia al día,
Y voy a leer la misma estrofa que leí al principio, pero en prosa, no en poesía. Miren lo que dice la Biblia al día, Salmo 119. Dichosos cuanto cumplen perfectamente las leyes de Dios. Dichosos. Dichosos cuanto buscan a Dios y cumplen siempre su voluntad sin hacer concesiones al mal y andan solamente en las divinas sendas. Tú nos has dado tus leyes para que las obedezcamos. ¿Cuánto quiero yo cumplirlas?, dice el salmista, consecuentemente. Entonces no seré avergonzado porque mi registro, mi foja, mi vida estará limpia. Después de que me hayas corregido, te expresaré mi gratitud. Después de que me hayas corregido, te expresaré mi gratitud viviendo como debo. Obedeceré, no me abandones, ni dejes que de nuevo caiga en el pecado. Es dura, es duro. Tenemos que obedecer. El costo de la salvación, mis hermanos, el costo de la salvación ha sido gratuito para nosotros. No ha sido gratuito para el Señor. Aquel que le decimos Señor. Aquel que le decimos Señor y Salvador. Aquel que decimos mi Señor, mi Salvador. Decimos mi Señor. Ha sido gratuito para nosotros. Gracias por su gracia. Pero la vida cristiana tiene un costo y es la obediencia. Hay cristianos y hay discípulos. El discípulo es el que obedece. El cristiano es el que se sienta y escucha, qué lindo el mensaje. El discípulo es el que entiende que su vida es una vida que está en constante desobediencia y busca y rebusca de qué forma agradar a Dios, de qué forma llegar a cumplimentar con lo que muchas veces entendemos que no podemos, que es cumplir con los mandamientos. Claro, cumplir con los mandamientos para salvación no se pueden. Están escritos para que sepamos que somos pecadores. Pero hay una fuerza interna que es la obra del Espíritu en nuestras vidas, la persona del Espíritu Santo que nos hace comprender. Por eso, en el sentido de una poesía que endulza el corazón, mueve la voluntad por entender y comprender en qué lugar estás de obedecer o cuánto más estás de cerca de obedecer. Quiero compartir con ustedes 5 excelencias de la palabra de Dios y terminamos. La primera excelencia, versículo 123, dice así: mis ojos desfallecieron por tu salvación y por la palabra de tu justicia. En primer lugar, proclama la salvación. La excelencia de la palabra de Dios proclama la salvación. A todas las personas, ¿recordás aquel momento en que alguien vino y quizá con un folleto o con una expresión de su voz te explicó el mensaje del Evangelio? Seguramente te dio un versículo bíblico, como en mi caso, Juan 3:16. Recuerden, ténganlo en mente, aprecien ese texto, ténganlo en mente, es la voz de Dios. La palabra de Dios, la excelencia de la palabra de Dios proclama la salvación. Gracias a Dios que aquel bendito día que alguien nos acercó el mensaje del Evangelio y nos hizo comprender del sacrificio cruento del Señor. Y nos hizo comprender que sin Él estábamos perdidos, estábamos fuera del alcance de la salvación por causa de nuestros pecados, pero el Señor Jesucristo logró lo que no podíamos y por eso nos rendimos a sus pies. ¿Todo esto fue por la palabra de Dios? Gracias, Señor. En segundo lugar, versículo 140, dice así: sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. En segundo lugar, perfecciona la santidad. Por la palabra somos santificados y el camino de nuestro peregrinar va corrigiéndose y acomodando la conducta, el pensamiento, el sentir para poder ver al Señor, pues sin santidad nadie verá al Señor. Dice Juan, primera de Juan, capítulo 3, versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza, ¿qué esperanza? La de ser como el Señor cuando Él venga en su venida. Aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo.
va buscando su purificación. ¿Cómo buscamos la purificación de nuestras almas? Clamó el Señor al cielo y dijo: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios santifica, proclama la salvación, perfecciona la santidad. En tercer lugar, versículo 98 al 100, dice así: me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. ¿Meditas tú la palabra? Versículo 100. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. En tercer lugar, provee de sabiduría, para saber y conocer y comprender, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, un favor gratuito, el cual es una maravilla y un milagro portentoso, poderoso y profundo. Hunde su enseñanza en lo más recóndito de nuestro ser, porque el hombre natural no puede percibir estas cosas, pues se han de discernir espiritualmente. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino que hemos recibido el espíritu que escudriña lo profundo de Dios, dice 1 Corintios. Y nos lo dio para que sepamos, para mirar adelante, para ver cuánto pecado es el que tenemos que dejar, para ver cuánto de la santidad falta para que podamos obedecer, para saber agradar a Dios, para cumplir, para obedecer, para amar a los hermanos, pues este es el mandamiento: amaros los unos a los otros. El mayor, mejor y cumplimentador, por así decir, de todos los mandamientos: amarse los unos a los otros. Amarse, amar y obedecer. Hemos recibido el Espíritu que todo lo escudriña aún lo profundo de Dios, el Espíritu de sabiduría, el Espíritu Santo que mora en nuestras vidas. Proclama la salvación, perfecciona la santidad, provee sabiduría. Versículo 108. Dice: te ruego, oh Jehová, que sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios. Persuade al sacrificio. ¿Qué sacrificio? Sacrificios de alabanza, frutos de labios que confiesan su nombre. Todo lo que va a estar lleno en nuestro corazón, dice la Biblia, es lo que va a hablar la boca. Que nuestros labios siempre estén de tal manera que podamos ofrecer estos sacrificios. Sacrificios de alabanza. Alabar significa hablar, mencionar, comentar, expresar, vivirlo. Decirle a las personas, a tu hermano, cuando te juntas a conversar: ¿abres la Biblia o chismeamos nada más entre los varones? Por ahí, hoy estaba el rugby, no sé. Hablamos de fútbol, está bueno, hablemos de fútbol. Alabemos al Señor. Hablemos del Señor. Hablemos de lo que Él hizo en tu vida, de lo que hizo hoy, también de lo que hizo aquel día cuando te salvó. Sacrificios de alabanza, frutos de labios que confían en su nombre, Hebreos 13:15. Pero Hebreos 13:16, recordar de hacer el bien y de la ayuda mutua, sacrificios que agradan a Dios. No os olvidéis de esto, dice Hebreos. También dice 1 Pedro 2:5, edificando la casa espiritual y el sacerdocio santo, que es un sacrificio que agrada a Dios por medio de Jesucristo. Edificar la casa, el edificio, la iglesia. Proclama la salvación, perfecciona la santidad, provee sabiduría, persuade el sacrificio. Versículos 33 al 40, es una estrofa completa. 33 al 40. Es la letra E. No sé cómo se pronuncia en hebreo, dice E, H-E. 33 al 40 dice: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme
Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. He aquí, yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. Por último, el quinto punto, provoca al servicio. La excelencia de la palabra de Dios en este salmo provoca al servicio. Es una cosa curiosa que tiene la palabra de Dios, es que permaneciendo en ella, uno es discípulo del Señor. Permanecer, dice, mis discípulos son aquellos que permanecen en mis palabras, dice el Señor. Este se convierte en un discípulo. Alguien dijo, como decíamos recién, que el costo de la salvación es gratuita, pero el costo de la vida cristiana es el discipulado. Y el resultado del discipulado es servicio, es cumplir con lo ordenado. En Mateo capítulo 28, del 19 al 20, dice, id y haced discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado. Y allí hay muchos mandamientos. Un discípulo es alguien que aprende a obedecer lo que se le ha enseñado. ¿Es un creyente o un discípulo? Ahí venía esta parte. Este salmo es un salmo en el que nos lleva a preguntarnos cuánto hemos aprendido y cuánto hemos obedecido de lo aprendido para ser un discípulo del Señor, un verdadero discípulo. Este salmo no necesita un comentarista, necesita leerse, necesita oírse, necesita meditarse. Este salmo, como toda la palabra de Dios, necesita obedecerse para practicarse. Hermanos, de mucho tiempo venimos diciendo, lea la Biblia, hermano, lea la Biblia. Pero ahora decimos, obedezca la Biblia, obedezca la palabra de Dios. Que Dios bendiga su palabra en nuestra vida, que todos juntos podamos tener esta oración. Señor, ayúdame a comprenderla, a atesorarla, a practicarla, a vivirla, para obedecerte y serte fiel. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias, Señor. Amén. Y traje algo que me había dado en su momento José, creo que me dio José, no me acuerdo ahora bien, pero ¿cuánto se tarda en leer toda la Biblia? Aquí dejo para repartir, después para que puedan leer, bueno, más o menos les comento cortito. Dedicando 10 segundos diarios se pueden leer en 85 años toda la Biblia, porque 10 segundos equivale a un versículo por día. Dedicando 4 minutos, bueno, dedicando 30 minutos diarios equivale a leer 7 capítulos por día y se podría leer, por ejemplo, en 6 meses. Esto lo tengo acá, el que lo quiere después se lo puede llevar para leer la Biblia. Perfecto, damos gracias a Marce que nos compartió la palabra en esta noche. Le pido perdón públicamente por la frase del principio. No, tendría que ser al revés, porque yo no soy oficialmente, de la casa, pero está bien. Agradecemos por la palabra de Dios. Sabemos que para cada uno nos habla Dios de forma diferente, pero el mensaje es claro, habla de que nos exhorta a que podamos ser buenos discípulos del Señor, obedecer su mandamiento, y para obedecerlo hay que leer su palabra. Despedimos a los que nos están siguiendo por YouTube y les deseamos que nos estén acompañando prontamente en este lugar. Y de esta forma pasamos a la siguiente parte, que es